Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast del Random 71 donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo el gran honor de entrevistar a una persona que he admirado y que siempre, yo digo que él me llevó al rumbo de la música rock que tanto me interesaba. Él es productor, programador de radio, organiza festivales, sale en programas de revista, de radio. Él es Gonzalo Oliveros. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, mucho gusto estar contigo. Ahora sí que soy un ponerrolas común y corriente. Es lo único que soy. No, hombre, Gonzalo, por favor. Antes de que empecemos a platicar, te quiero platicar. Hay tres movimientos fuertes, a mi punto de vista muy personal para todo. Hay tres movimientos fuertes que existieron en México de la música. Número uno, rock en tu idioma. Sí. Número dos, lo que viene la famosa avanzada regia y el movimiento de Molotov y todo eso. Y número tres, RMX Radio. El espacio que le diste a todas esas bandas independientes, sin disquera, de la mano de Televisa agarra con... Ay, se me fue el nombre. Con Memo del Bosque. Ajá. Y bueno, agarran a las disqueras porque, bueno, el factor económico. Y tú empiezas a darle un espacio a bandas independientes que nadie nunca habíamos escuchado a nivel nacional. Mira, creo que más bien sería un poquito al revés. O sea, creo que hay una parte en donde cada uno de estos movimientos que acabas de decir tiene un medio difusor, ¿no? O sea, Rock en tu idioma en su momento tuvo a Rock 101, Espacio 59, Sonido 103 en Guadalajara o Super Estéreo, y en su momento algunos espacios de WFM. La avanzada regia pues tenía a D99 que estaba muy fuerte en esos momentos tocando rock, no como hoy en día que toca puro pop. Tenía a Radioactivo y a Órbita o en la Ciudad de México. Y en el caso de lo que sucedió entre el 2006 y el 2019, 2020, un poquito antes de la pandemia, creo que no éramos solo nosotros. O sea, sí había un movimiento muy fuerte que se estaba concibiendo en la Ciudad de México a partir de Reactor. Obviamente también cuando salimos nosotros y proponemos hacerlo en RMX, no solo en Guadalajara, sino hacerlo en Querétaro, en Torreón, en Laredo, en Cancún, en donde se pudiera. También hay otro factor y creo que es un fenómeno que tenemos que tomar en consideración, incluyendo otro tipo de cuestiones en cada uno de los momentos que tú enumeras. Rock en tu idioma tenía la facilidad de que ahora la gente utilizaba los cassettes para grabar y poderlos intercambiar, etcétera, etcétera, y existía la televisión por cable, existían los canales de videos que iban poco a poco emergiendo, ¿no? Y entonces, pues aunque no quisiera Televisa, tenía que poner a algunos de estos artistas dentro de sus programas de estrellas de los 80, de los 90, o a uno que se llamaba Video Éxitos, porque si no, no le daba, porque la industria pop mexicana no tenía tanta producción de videos, ¿no? En el tiempo de la avanzada regia, pues ya estaba muy consolidado MTV Latino. Y tenía, como bien lo dices tú, Telehit estaba emergiendo también como cierta competencia, pero cuando salimos nosotros, pues ya existía YouTube, ¿no? Y ya existía el MP3, ¿no? Ya la gente no tendría que comprar un disco compacto ni quemar un disco compacto, sino que ya podía intercambiar a través de sus computadoras la música. Nosotros teníamos que adecuarnos a esos tiempos. ¿Cómo no tocar lo que estaba sucediendo en Torreón, o lo que estaba sucediendo en Veracruz, o lo que estaba sucediendo en Puebla, o este movimiento jalisciense musical que algunos decían que no existía? Yo recuerdo que llegó un muy afamado periodista del espectro musical conmigo a uno de los primeros 212 que hicimos. Ni siquiera era un 212, era un aniversario, el primero de RMX, y me preguntó que si existía el movimiento musical tapatío, y yo le decía que estaba emergiendo. Y me acuerdo que alguien en Ciudad de México le dijo que no, que se había quedado en Cuca y el personal, ¿no? El tiempo obviamente se develó quién tenía la razón, pero quien tiene la razón fundamentalmente es cada ciudad que comienza a saltar a partir de las necesidades de cada público. Oye, sí, ok, estoy de acuerdo con todo lo que me dices, Gonzalo, pero RMX nos llevó a Torreón, una ciudad donde escuchamos norteño,
banda, regional mexicano pop. En sí había algo de rock, pero nunca de esa manera, y que RMX te lo llevara gratis. O sea, a mí no me tocó ir a ningún evento de RMX donde yo diga, tengo que pagar 50 pesos. Todos eran gratis, todos eran habla al programa, y aquí están tus boletos. Y estaba Miriam, y estaba Rosa Concha por otro lado, en diferentes puntos de la ciudad, y estaban regalando boletos. Es que no puede ser de otra forma. A ver, yo pienso, y lo que estás haciendo tú en este momento es el ejemplo claro. La gente ya está invirtiendo algo cuando te está escuchando o te está viendo. O sea, está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo en este caso datos, está invirtiendo su atención y, muy importante, está invirtiendo su forma de ver la vida. Y puede ser que en algún momento tú se la estés cambiando a partir de una idea. Y esa idea es una canción. O sea, si tú le pides además a la gente un esfuerzo económico para poder fundamentar, solidificar ese cambio de criterio, pues obviamente te pones en desventaja. Por una razón, Nicolás, que creo que le acabas de dar al clavo. Dentro de la industria radiofónica o mediática, creemos que la gente solo ve, vive y siente de 3 o 4 formas, ¿no? O piensa en esta manera popera o masiva, en donde todo es igual y todo tiene como un camino ya preconcebido de cómo tienes que sentir el amor, el desamor, el ensoñamiento y la alegría, todo es igual. El camino grupero, en donde todo también tiene una fórmula preestablecida. Tal vez ahí se varíe un poco, no en estos tópicos que te acabo de decir, sino que también hay un poco de violencia y hay un poco de himno a otro tipo de cuestiones que están pasando en el país, o pensar en el pasado. Entonces, siempre hay el adulto contemporáneo, ¿no? En donde se busca que recuerda los mejores momentos de tu vida, lo cual se me hace un reverendo fracaso. Tú le estás diciendo al sector más productivo de la población que sus mejores momentos ya pasaron, lo cual es terrible. O sea, les estás diciendo, ¿te acuerdas cuando pensabas que ibas a cambiar el mundo? Pues no lo pudiste hacer. Entonces mejor quédate pensando cuando creías que podías cambiar el mundo y sigue trabajando como Godín. Yo pienso que siempre hay un camino alterno. Okay. Y ese camino alterno es el que hoy se está construyendo, o se construía con sus características en este tiempo. Entonces, si ya la gente está invirtiendo ese esfuerzo extra de no quedarse en las fórmulas que te acabo de decir y pensar que puede haber otra salida, no le puedes decir tú, pues además quiero que me pagues. No, a ver, creo que debe de haber anunciantes, gobiernos, debe de haber gente que piense de la misma manera y que tenga esos momentos de rompimiento. Yo creo que los ejemplos son claros, ¿no? Ahí tienes a Bill Gates, o tienes a Steve Jobs, o tienes a Elon Musk, o tienes a Jeff Bezos, tienes a aquellos que hoy no necesariamente se hicieron millonarios haciendo lo mismo que todos. Claro. Sino que se fueron por un camino contrario y lograron crear esos senderos. ¿Por qué no podemos en México crear algo así? Y dices algo que me parece muy significativo, ¿no? Me dijiste 2 nombres, Miriam Rascol y Héctor Ramírez Rosa Concha, ¿no? Que en antípodas son el ejemplo claro de que, por lo menos en Torreón, y yo creo que en todo el país y en todo el mundo, hay gente que ve la vida de una manera distinta. Cuando yo llegué a hacer RMX en Torreón, te lo confieso, era una cosa bien difícil. Y era muy difícil no por el público, sino por los vendedores que se habían quedado. Yo me imagino que tú recordarás, y para la gente que nos está escuchando, que anteriormente a que llegara RMX, que era un concepto, yo no quiero decir de música alternativa, es un concepto de comunicación en donde se pensaba en la vanguardia. Lo que había anteriormente era una estación llamada Kiss FM. Sí, la recuerdo. Kiss FM era una estación como la que estoy describiendo, ¿no? De catálogo, de adulto contemporáneo, que tenía locutores que eran como muy dulces al oído y acá, todo no sé qué. Y sí, tenía Rosa Concha, ¿no? Y tenía a un señor que se dedicaba a dar deportes, que era como institución en Torreón. Tenía un apellido raro. Y entonces, a los primeros días de que llegó RMX, nosotros en ese entonces teníamos una forma para comunicarnos con el público a través de mensajes de buzón de voz.
No de buzón de voz, más bien de SMS. Mensaje de texto. 50005 con la palabra clásico, 50005 con la palabra combo. Ya son tiempos muy, muy antiguos. Y de pronto me empezaron a llegar a mi programa mensajes en donde atacaban el concepto, pero con información confidencial. O sea, información que solo sabía la gente que estaba dentro de la estación. Entonces fue de... a ver, márcale, ¿no? Pues, a ver, porque además viene esta parte en donde al locutor tradicional como que se queda atrás, ¿no? Estamos hablando de la época pre-Twitter, creo que esto es bien importante. En donde no había esta parte en donde el locutor te respondiera de alguna manera, sino que leía tu mensaje y se acabó. Y nunca se hubiera pensado que un locutor iba a agarrar, veía cuál es su teléfono. No existía tampoco estas leyes de protección a la privacidad y este tipo de situaciones. Pues yo marcaba, entonces le marco y conforme me va diciendo me doy cuenta que es una de las vendedoras de imagen. A las 2 semanas voy a Torreón y me acuerdo que hacemos un evento para presentar la estación. Y entonces... presenta el director de radio, que se llama Pepe Molina, que hasta la fecha está. Presenta el director de Imagen Torreón, un señor que se llama Gerardo Vargas y que ahora, de hecho, dirige una estación llamada Kiss FM en Mérida, Yucatán. Y entonces comienzan a preguntarle a la gente y de pronto me empiezo a dar cuenta que son preguntas sembradas por los locutores anteriores que estaban ahí. Claro. Entonces yo me levanto y empiezo a explicar la estación y la gente feliz con lo que estaba diciendo. Nos vamos a la estación y los vendedores dicen, esa es música de marihuanos. Pónganme Timbiriche, pónganme Maná. Pues yo me empiezo a enojar, ¿no? Y claro, si yo en radio me enojo, pues en corto es un poco peor, ¿no? La estación fue un éxito, pero eso no le gustaba a la gente de ventas, porque la gente de ventas no vendía RMX, vendía a Pedro Ferriz y vendía a Fernanda Familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, a la mitad quedaban estos dos personajes que te decía. Miriam Rascol, que de pronto yo me acuerdo que hablé con Gerardo y me dijo, pues ahí te mando y me acuerdo a Cristina, creo que se llamaba una y otra, no me acuerdo cómo. Y a Miriam, que yo creo que la vas a correr porque no sirve para nada. Y de pronto Miriam me habla y me dice, pues yo escucho ABCD, dije, ella es. Ya no necesito más, me está diciendo tal cual lo que necesito. Puede ser que me haya mentido. No, pues porque te soy muy honesto. Entre los que contraté en algún momento fue a Eduardo Vargas, que también salía en Torreón. Y cuando llegó Eduardo, lo metieron en una cabina, yo me salí y Tania se quedó con él. Y Tania le dijo a Eduardo, tú dile que te gusta Pink Floyd y que te gusta Led Zeppelin y que te gusta y te va a contratar. Entonces, y luego Tania me lo confesó. Probablemente Miriam puede haber hecho eso o no. Pero de que es una persona fuera de serie, es una persona fuera de serie. Sí, lo mismo. Su personalidad impacta donde... Y además, sí es alguien que rompe esquemas. Igual que Héctor. O sea, hoy en día nos da... lo vemos como algo normal. Que haya un hombre que personifique a una señora que está basada en su nana y en su abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de hace 16, 17 años. Y Héctor ya lleva tiempo siendo Rosa Concha. Una cosa bien complicada para hacer en la comarca lagunera. Entonces, sí tenías personajes en donde estaban a la mitad de between a rock and a hard place, diría los Rolling Stones, entre lo que tenía que ser una nueva forma de hacer radio y de concebir lo que venía en el mundo y una forma muy tradicional de pensar los medios de comunicación. Sí, es que realmente fue algo que rompió, por lo menos en Torreón te digo, todos escuchábamos lo mismo. Y todos queríamos escuchar lo mismo y no conocíamos nada porque la fórmula vende. Pero cuando traes algo diferente, explota y eventos y 5,000 personas y que fueron 12,000 personas en el Coliseo y en el antro de bar La Gusana Ciega. O sea, ¿cómo ibas a traer a La Gusana Ciega a Torreón? Y de repente iba así lleno a reventar y increíble. Y luego Telcel, al ver lo que ustedes hacían, mira, Torreón es plaza y vamos y nos abrió todo un mercado a otras marcas para que nosotros pudiéramos conocer ese tipo de música y darle oportunidad a bandas locales. Pero fundamentalmente es porque existía el público, tú lo estás diciendo. O sea, existía el público y existía la gente que quería tocar y hacer cosas. O sea, siempre nos quedamos con esta idea
de que el mundo es lo más superficial, cuando en realidad cuando le quitas la primera capa y empiezas a ver lo que hay hacia abajo, es una infinidad de talento la que tienes que ponerle el reflector. Entonces me queda muy claro que lo único que necesitaba Torreón es abrir la grieta, ¿no? Y eso mismo sucede en cualquier aspecto, ¿no? En el aspecto musical o artístico sucede, y seguramente hoy en Torreón hay mucha gente que a partir de este movimiento no solo hizo música, sino que hizo pintura, escultura, cinematografía, etcétera, etcétera, pero también en el aspecto político. Ahí es un poco más difícil porque al final de cuentas, para romper esa capa, tienes que insistir más y más y más y más y más, y hay muchos factores que te lo impiden, pero eso no quiere decir que hay un sector importante de la población de la laguna que hoy está esperando efectivamente para emerger y seguramente cambiar el aspecto tan pintoresco que pueda haber políticamente hablando. Claro. Oye, Gonzalo, ¿cómo brincaste de hacer eventos chiquitos a cerrar Avenida Vallarta en Guadalajara y hacer un festival como RMX? ¿Siempre fue la idea desde un principio? ¿O comenzó? Porque recuerdo que eran eventitos pequeños, entiendo, iban empezando, no podías arriesgarte el primer año a hacer algo así de grande, y al final acabaste trayendo bandas internacionales. Torreón tuvo mucho que ver. Y tuvo que ver por una razón muy en específico. En el penúltimo 212 que hicimos en Torreón, que lo hicimos no en Torreón, sino en Gómez Palacio, que lo hicimos en el Centro de Convenciones de Gómez Palacio. ¿A quién llevamos en ese entonces? No me puedo acordar cuáles eran las tres bandas. Me acuerdo que uno de los ganadores, porque lo que buscábamos era también talento nuevo, hay que decirlo. Creo que era Susi 4. Sí, era No Somos Machos. ¿Quiero Club? Debe ser Quiero Club. No, ya me acordé perfectamente. Era División Minúscula Bengala. División Minúscula Bengala. Exactamente. Y estaban No Somos Machos, pero somos muchos, ¿no? Y me falta por ahí algún grupo más los grupos ganadores, que entre ellos estaba el señor Robatero, que tenía un grupo de música electrónica. Y entonces, pues llegamos ahí al Centro de Convenciones de Gómez Palacio. Y me acuerdo que llegamos un día antes y entonces me dio un tour, me lo dio Miriam Rascol. De hecho, si mal no recuerdo, fue el último 212 que hizo Miriam, porque Miriam se iba a los días, se iba a España, a España o a Francia a estudiar. A estudiar, sí, exacto. A estudiar. Entonces, era el último 212 que estaba haciendo Miriam y acababa de llegar un nuevo director, porque el director que teníamos, el hombre del nombre raro, Yves Stoppen, se fue huyendo. Y se fue huyendo porque se había casado o comprometido con una mujer que quería uno de los narcos de la plaza. Entonces literal fue de, me voy, ¿cuándo? Hoy, ¿cómo que hoy? Sí, hoy, adiós. Y llegó otro que de hecho hoy todavía trabaja en imagen, pero en imagen Querétaro, llamado Alberto Sarabia. Entonces comenzamos a hacer el evento y estaba tocando ya No Somos Machos, y me acuerdo que llegó alguien conmigo de seguridad y me dijo, ¿le puedes decir que toque una hora más? Ah, caray, pero si ya son las 2 de la mañana, ya nos pasamos de el turno y de los tiempos que nos habían dado. Es que afuera está la balacera. Están los narcos enfrentándose unos a otros, ¿no? Pues, tócale, Karim, el tiempo que puedas. Y llegó un momento, y si fuiste te has de acordar, que fue de, prendan las luces ahorita y que se vea todo el mundo, ya. Sí, fue así inmediato, no hubo una gran despedida, no hubo, así como, digo, eran tiempos bien difíciles. Así en es. Torreón. Entonces, bueno, Torreón, Gómez Lerdo. Sí, en toda la laguna. Entonces, ahí fue de, llévenselos a donde sea ahorita. Y me acuerdo que salimos, estaba volcado el coche de Televisa Laguna, por un accidente, lo que tú quieras, y fue de, ¿a dónde nos los llevamos a los cantantes y los artistas? No, pues al club de golf, ahí tenemos una casa. Mételos ahí, ¿no? Y literal, por un lado se fueron algunos locutores de RMX y por el otro lado se fue parte del talento, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba Bengala y División Minúscula. Me acuerdo muy bien de esos porque y no todos los de División Minúscula. Javier no estaba, pero me acuerdo muy bien que estaban tocando en noche acústica con unas fans en un cuarto y en el otro cuarto había un desmadre con Bengala, ¿no? Sí.
Y entonces ahí fue en donde, a ver, momento, tendríamos que hacer algo distinto. Porque ya vimos que no nos podemos quedar nada más en crear un festival que solo hable de vamos a encontrar los nuevos grupos que están sonando. Y lo fuimos construyendo, ¿no? Te estoy hablando de esto que fue septiembre de 2009, ¿no? Ya estaba La Suerte del Conejo y yo estaba en las mañanas en RMX, yo ya no salía en Torreón, por ejemplo. Y entonces fuimos construyendo, y si mal no recuerdo, después de lo de Torreón fue el 212 de Guadalajara, que estuvo Kinky. Y al día siguiente me invitaron a un convivio, a un evento en donde estaba Peter Hook, uno de los miembros de New Order y de Joy Division, ¿no? Y en ese lugar pues estaba como la escena contracultural de Guadalajara, ¿no? Estaba Luis González de Alba, estaba Rogelio Villarreal y estaba Rogelio Flores, que en ese entonces era el director de Espacios Públicos de Guadalajara. Entonces yo le digo, te necesito hablar contigo porque traigo una idea. Ah, sí, está bien, te estoy hablando otra vez, septiembre del 2009. En febrero del 2010 me vuelvo a encontrar a Rogelio saliendo del auditorio Telmex en Guadalajara de Massive Attack. Yo acababa de entrevistar a Robert Del Naya y esa entrevista es muy peculiar porque en pocas palabras me está diciendo que a él sí le interesa mucho la música, pero le interesa más el diseño y la manera de utilizar el diseño gráfico para poder hacer un mensaje contrarrevolucionario, bla, 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 bla. Y si lo unes con esta historia de que él es Banksy, entonces entiendes muchas cosas. Pero saliendo Rogelio, le digo, oye, ya necesito sentarme contigo. Bueno, me senté con él en abril y en mayo quedamos que efectivamente tenemos que hacer un festival en la calle. Cuando lo sabe el director de imagen en Guadalajara, me dice, me engañaste, tú no me dijiste que iba a ser así, pero no voy a echar para atrás. Vamos a hacerlo así, ¿no? Y yo con esta idea de, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Y una de las partes que queríamos hacer a 2010 era conmemorar, pues, los 200 años de música mexicana, ¿no? Y los 50 años de rock mexicano. Desde 1960 hasta el 2010. Y en ese trayecto, mientras lo hacíamos, comenzaron a haber narcobloqueos en Guadalajara. Muy parecidos a los que había en Torreón, tal vez no con los asesinatos, tal vez no con esta historia de saco a unos... Existía el bloqueo. Existían los bloqueos y existía esta intencionalidad de no salgan a la calle. Como a las 2 semanas viene el bloqueo más... 2 semanas antes de que fuera 2/12 viene el bloqueo más violento que se había vivido durante el año. Y me acuerdo que yo estaba haciendo una transmisión desde Nuevo Vallarta. Se había inaugurado el Hard Rock Hotel y estaba yo transmitiendo. Y no me acuerdo quién de imagen me habló y me dijo, ¿cancelamos? Y yo le dije, pero claro que no. Es todo lo contrario. Tenemos que hacer que la gente salga a la calle para que se vea que la sociedad es mucho más grande que el pánico que puede haber a partir de lo que quieren los narcos. Entonces, no, al contrario, vamos a doblar la apuesta. O sea, lo que vamos a decirle a la gente es no que venga a un festival a ver bandas de rock. No, vamos a tomar la calle. Porque lo que nos interesa a nosotros, además de tener una propuesta cultural, es no perder el espacio público. No podemos permitir que el espacio se pierda a partir del pánico, claro, a partir del terror. Comenzamos a hacer esa campaña y me acuerdo que un día antes del evento, del primer 2/12, fuimos a ver al director de imagen Guadalajara, que se llamaba Jorge Huerta, pero ya no trabaja en imagen. Y Jorge me decía, a ver, ¿cuánto apuestas? ¿Cuánta gente va a llegar? Y yo muy, muy reservado, tomando en consideración estos números que dices, nosotros habíamos tenido números de 5, 6. Hubo un evento grande. Más. 10, depende de donde lo hicieran, ¿no? Exactamente. Pero en el caso de Guadalajara, por las dimensiones que tenían los lugares que estábamos utilizando, pues yo le dije 15,000 personas. Entonces me dijo, bueno, si llegan 15,000 personas, los invito a todos a Los Cabos. ¿A todos? A todos los que estén trabajando ahorita, a todos los que estén en mi casa ahorita. Le digo, no, espérame, también hay gente que está trabajando en la oficina. Yo vine nada más a darte el parte, pero pues, hay gente en la oficina. A ver, comunícalos y que nos manden una foto. ¿No? Pues mandan una foto
Y entonces están ahí pues, los que estaban haciendo los brazaletes y los que estaban haciendo toda la dinámica. Aquí hay una parte muy importante que te tengo que platicar, Nicolás. Nadie nos enseñó a hacer festivales. O sea, esto es una parte que la gente todavía no concibe. Porque cuando tú haces un festival, tú contratas a alguien que te lo produzca, ¿no? Por lo general así es. O sea, tú contratas a una organización, tú le pagas y con eso es más que suficiente. Lo que la gente no entiende todavía o no lo cree en el caso de 212 es que 212 se hizo con 3 centavos. Siempre. O sea, no era un festival que dejara dinero. No era un festival que tuviera un presupuesto enorme para lograr hacerse. Lo que tenía era la voluntad de la gente de la estación y de los voluntarios que llegaron para poder desarrollarlo. Tan es así que te lo estoy diciendo. Cuando vimos que no lograríamos hacerlo solos, yo dije, hablemos voluntarios. Claro. A ver, Lollapalooza o sea, tiene una organización, pero tampoco puede. Tiene voluntarios, tiene becarios. Hablemos de la gente para que vengan y que sean nuestros voluntarios dentro de 212 para todo lo que necesitamos de logística. Entonces sí teníamos voluntarios. Pero, a ver, lo que era de necesitas pulseras de All Access, necesitas pulseras para cada uno de los escenarios, necesitas pulseras para el catering, necesitas pulseras para los... O sea, no había una persona que por lo menos te dijera, así se hace, esto es una base, todos venía de así de es. su grupo. Así es. Okay. Así es, fue de, a ver, cada quien, ¿qué es lo que necesitamos? Esto. Y fue literal, de forma muy artesanal. Te lo digo tal cual, en ese entonces llegaron, ¿qué será? Una semana antes, Gabriel Zarzosa, José Alfredo Sánchez y Rodrigo García, que eran los de Torreón, llegaron a trabajar a Guadalajara a ayudar en esto. Ya lo habían hecho anteriormente en algo que habíamos hecho llamado Década Cero, pero ahora trabajen en esto, ¿no? Y luego llegaron gente de Ciudad de México y llegó gente de Querétaro. Y vamos a hacer algo que no teníamos idea cómo se tenía que hacer. Teníamos vagamente el conocimiento de cómo tenía que ser la cosa. Pues la experiencia de ir a otros festivales que siempre tenían RMX Radio, están en Vive Latino, en cualquier festival, ¿no? Y si quieres, pues teníamos la experiencia de haber hecho los masivos de Torreón y de Querétaro y de Nuevo Laredo y los de Guadalajara, ¿no? Pero era muy distinto hacer el masivo en donde que llegue la gente, llega con un boleto gratuito, entra y lo de atrás está totalmente controlado, a que lleguen... Lo vuelvo a decir, habíamos dicho 15,000 personas y cómo es el tráfico y dónde se tienen que poner los patrocinadores y dónde tiene que haber la zona de comida, porque además era una negociación, vuelvo a decir, lo que no teníamos conocimiento nosotros. Era negociar con el ayuntamiento cómo tenía que ser y de qué hora a qué hora tenían que cerrarse las calles. Negociar con Protección Civil cuántos bomberos necesitabas por si sucedía algo. Negociar con Seguridad Pública para ver cuántos policías necesitabas tanto para la gente como si había una contingencia por lo mismo que te estoy diciendo. Negociar con los vecinos, porque además los vecinos decían, nosotros no queremos un festival. No queremos un festival por la sencilla razón que cuando vienen, pues defecan y orinan en nuestros jardines o llegan y rompen nuestros vidrios. Y es jardines, árbol, convencer a la población de que efectivamente tú vas a ayudar a la zona. Aquí hay que decir algo muy importante. Cuando escogimos nosotros hacerlo en Chapultepec en Guadalajara no era lo que es hoy. Era una avenida más o menos desértica los fines de semana. Tenía un tianguis cultural, que eran personas que vendían cuarzos y vendían pachuli y vendían cuadros y los sábados en la tarde. Y párale de contar. No había los antros que hay hoy, no había la actividad que había hoy, no había los restaurantes que hay hoy, no había nada de lo que te estoy diciendo, ni en Chapultepec, ni en la colonia americana. No existía eso. El 212 reactivó la zona. O sea, te doy un ejemplo. Hoy en día, uno de los antros más famosos de música electrónica del país es el Club Américas, que anteriormente estaba en Avenida Américas en Guadalajara. Se corrió a Chapultepec porque ahí comenzó a ir toda la gente.
O sea, comenzó a cambiar la situación, pero regresando al primer día no teníamos idea. Entonces, sí teníamos una idea, pero era una idea muy primitiva de lo que terminó siendo. ¿Tu número de 15,000 personas se te hacía alto cuando lo decías o sí creías que eran mínimo tu expectativa? Teníamos que tener un número y 15,000 personas se me decía un número acertado para que llegaran. Llegaron 60,000. Sí, exacto. O sea, entonces, literal, yo te lo voy a poner así. Teníamos puesto las cosas en donde ni siquiera cubríamos todo Chapultepec, sino que llegábamos hasta lo donde después se volvía las 3/4 partes. Teníamos, sí, si mal no recuerdo, 4 escenarios más juntos. Necesitábamos de la ayuda. Me acuerdo que nos prestó un escenario la Universidad de Guadalajara, muy complicado porque quien prestó el escenario era es mi escenario, hago lo que se me pega la gana, y de pronto pues sí, prestaron el escenario, pero se les tronó la planta de luz. Es a lo que voy. Vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y cuando llegaron esas 60,000 personas, me acuerdo que llegó el director de Imagen Guadalajara, Jorge, y yo lo subí, me consiguieron un carrito de golf, ¿no? El famoso carrito de golf, ¿no? Entonces lo subí y literal era, no podemos transitar por Chapultepec, está lleno. Entonces, pues vámonos por las otras calles, ¿no? Y nos metimos luego por sentido contrario por Hidalgo, y llegó un momento en donde ya no podemos seguir. Ya llegamos a donde era la base central, porque teníamos siempre una base central para que llegara prensa, etcétera, etcétera, y era una casa de Nike. Dejamos ahí el coche y fue, camina. Y dice, sí, tienes razón. Llegaron 60,000 personas y se convirtió en un fenómeno, porque además era un festival en donde no había violencia, en donde no había incidentes que lamentar, en donde la gente iba no solo los que escuchaban la música, sino que logramos sacar familias, sacamos a señores de la tercera edad, sacamos a gente que no necesariamente conviviría unos con otros, ¿no? Porque iban desde Oblatos hasta Providencia o Puerta de Hierro, ¿no? Entonces era muy plural, y eso obviamente se convirtió en una de las grandes cosas que se lograron en Guadalajara, que hubo gente que no le gustaba a Nicolás, claro, por una razón, porque se volvió en un arma política. Por increíble que parezca, pues todo mundo quería un pedazo de eso. ¿Y quién no iba a tener un pedazo de eso? Primordialmente los conservadores. Tú no puedes y no lo estoy diciendo como lo dice el presidente López Obrador. No, o sea, yo no estoy hablando de esos conservadores. Estoy hablando de los que hablan de la Guadalajara tradicional, de la que no tiene que haber, de la que tiene que tener grandes diferencias, de la que mujeres tienen que estar atrás de la puerta cargadas y esperando al marido, de los que no puede haber 2 hombres de la mano en una avenida. Ese tipo de conservadores no les gustaba que hubiera este tipo de movimiento cultural dentro de Guadalajara o en cualquier parte del país, ¿eh? Claro, siempre lo lucharon en contra de... Bueno, en Torreón también pasaba, Gonzalo. No, ¿qué me dices? No, ¿qué me dices? O sea, era increíble. Esos grupos siempre, pues, incómodos a la apertura y a lo que buscábamos. Y bueno, era un reflejo de los locutores y los escuchas, que entendíamos cómo se debía de ser, de comportar, y todos no nos dejábamos, pero respetábamos a todo mundo, ¿no? Pero mira, es en el mundo en el que hoy estamos viviendo y que todavía hay gente que no lo entiende. Entonces era obvio, ¿no? O sea, yo no veo, y el ejemplo es hoy. O sea, ¿por qué no está Miriam Rascol en una estación de radio? Porque está años luz de lo que se hace hoy en día en radio. ¿No? Rosa Concha sí, pero porque sabe adaptarse, Héctor, de una forma muy adecuada. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que tener unos balances, y entonces por eso tiene al lado a Laura allí y tiene a quien tú quieras, ¿no? Pero así nos podemos seguir. Hay razones por las cuales personajes como los que estaban en RMX son tan difíciles de acoplar en la radio tradicional, o grupos como los que tocábamos en RMX, ¿no? O sea, que te toquen a Elis Paprika hoy en día en la radio tapatía es muy complicado. Vamos, te doy el ejemplo más tonto. Siddhartha. A Siddhartha en el mundo tradicional y comercial se le conoce más como el esposo de Yuya y padre de su hijo, que por el enorme y brutal talento que tiene. El último disco de Siddhartha es magnífico y lo escuchas muy poco.
Entonces, esa es la parte en donde, claro que siempre se vive en esta lucha y tienes que empezar, se convierte cada día en una cosa mucho más complicada, Nicolás. Uh-huh. Porque cuando se supone que eres pequeño, no te voltean a ver. Pero cuando creces, te conviertes en una amenaza hacia quienes no quieren un cambio tan profundo en la sociedad. Exacto. Oye, Gonzalo, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué dejaste de salir en Torreón? Mucha gente se molestó en su momento. Es muy sencillo. ¿O era por tus responsabilidades, porque tenían más trabajo por fuera? Mira, en septiembre del 2008 hubo cambios en imagen. Sí, y entonces en esos cambios en imagen, me acuerdo muy bien que terminando un 212 de 2008 en Laredo, en donde estuvo Jumbo y estuvo La Gusana Ciega y estuvo División Minúscula, estuvo todo mundo y era una cosa bien complicada porque no lo hicimos en Nuevo Laredo porque no había las condiciones por la violencia y lo hicimos en Laredo. Y entonces pues obviamente había mucho menor de edad que quería entrar. Y para nosotros, pues, mayor de edad es de 18 en adelante. Uh-huh. En Laredo, bien lo sabes tú, es de 21 para arriba. Entonces muchos se quedaron afuera. Muchísimos se quedaron afuera, ¿no? Y aún así nos fue muy bien. Entonces yo iba subiendo al avión y entonces, para esto, yo en imagen producía el noticiero de radio de Javier Alatorre. Uh-huh. Entonces cuando, exactamente en la sala de espera del aeropuerto, recibo una llamada de Apple México y me dice, oye, te he estado buscando, necesito hablar contigo con urgencia. Yo, ¿por qué? Porque necesito que te vengas conmigo mañana a San Francisco porque vamos a la presentación del nuevo iPhone y necesito que vayas. ¿Vienes? Sí, perfecto. ¿Dónde estás? En Laredo. Oye, pero es un problema. No, pues estoy en el aeropuerto, llego a la Ciudad de México a las 8 de la noche, ¿no? Te interrumpo. Ajá. Ese iPhone fue el que presentaste en vivo con Fernanda, si no me equivoco, ¿no? Estaba probablemente en San Francisco y... Fíjate, es que hice varias presentaciones en vivo con Fernanda de eso. Ese era el iPhone 4, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y luego me tocó presentar el primer iPad, también en vivo en Fernanda Familiar. Entonces, yo voy a subir al avión y llega una llamada de la que era la coordinadora de información de Javier en radio. Y entonces me dice, mañana sí vas a radio, ¿verdad? Y le digo, no, me voy a San Francisco. Oye, no puedes ir a San Francisco. ¿Por qué? Porque Javier renunció a imagen. Oye, no. Dice, no te preocupes. No, él nos pidió que no te dijéramos nada porque estaban tus festivales. Entonces, por eso te lo estaba diciendo ahorita, porque ya te acabaron tus festivales. ¿Cuándo regresas? Pues el miércoles. Comemos el miércoles. Total, pues efectivamente regresé el miércoles y llegué a comer con Javier. Entonces Javier me dijo, mira, lo que pasa... Y Javier acaba de regresar de China. Fue cuando fueron los Olímpicos de Beijing. Uh-huh. Y entonces Javier tuvo que viajar 3 veces a Beijing en el transcurso de mes y medio. Si te acuerdas, fueron los primeros Olímpicos que no estaba José Ramón en Azteca. Exacto. Y hubo cambios, ¿no? Entonces en esos cambios a José Ignacio Suárez, que era el director de noticias, le dan también la dirección de deportes. Okay. En Azteca. Entonces Javier me dice, pues mira, yo en estos momentos necesito hacer muchas más cosas en tele de lo que hacía anteriormente, porque vienen cambios en Azteca. Pero mi jefe quiere hablar contigo. Entonces, ¿qué? ¿Comemos con él? Sí. Entonces, lunes o martes de la siguiente semana voy a comer con Nacho Suárez, ¿no? Entonces empezamos a hablar de radio y de televisión. Nacho es un apasionado de la música, brutal apasionado de The Beatles, por ejemplo. Y en la plática me dice, pues te propongo que te vengas a trabajar con nosotros. Sí. Así, ¿eh? Sí, claro. Ah, bueno, nos vemos en la semana para ver las cosas, ¿no? Puro de palabra. No. Así. Termina la comida y Javier me dice, ay, ¿quién le va a decir a Oscar que ya no va a ser mi productor? Y le digo, ¿y quién va a ser tu productor? No, yo obviamente en el entendido que yo iba a estar en ese nuevo equipo. Tú. Oye, no, esa no es lo que vine. No, eso es lo que te acaban de ofrecer. Que seas mi productor. Oye, no puedo. No, sí puedes. Dijiste que sí, puedes, ¿no? Y entonces fue un estira y afloje de muchas cosas, fundamentalmente también con imagen.
Porque pues yo llegué y le dije a Imagen, oye, me están ofreciendo ser el productor de Javier en Azteca. Entonces en un inicio, gente en Imagen, y además me dijeron, pues ¿cuánto dinero te ofrecen? No, pues tanto, no te vamos a llegar. Porque esa es otra, que es muy importante decirte, Nicolás. Yo ganaba en ese entonces en Imagen 15,000 pesos al mes. No es cierto. Sí. No. Ese era mi sueldo en Imagen. Después de todo el crecimiento. Mi sueldo en Imagen eran 15,000 pesos al mes. Digo, también entiendo que no podía ser muy alto por todos los eventos y todo lo que producían y todo. A ver, siempre hay que entender algo y creo que esto es muy importante aclararle a tu audiencia. La radio no es para hacerte millonario, y menos la radio musical. Yo escuchaba hace un tiempo que decían Morris, Héctor e Israel Pérez, el PIS, que decían, era totalmente desproporcionado el nivel de éxito y de fama que teníamos con el dinero que nos pagaban. Nos pagaban muy poco. Sí, pero nunca se le mintió a nadie. O sea, se sabía que en la radio no se iba a ganar dinero, menos en un formato como este. O sea, los personajes que están en radio hablada, sí, ganan muy, muy, muy bien. Los que están en radio musical no se gana bien. ¿De dónde gana la mayoría de los que trabajan en radio musical, fundamentalmente directores y programadores? De la payola. O sea, ganas efectivamente de eso, del pago que hacen las disqueras a partir de que tú programas música. Y aquí vuelvo a aclararlo. Pues obviamente en RMX no había payola. ¿Tú crees que te va a pagar Elis Paprika por ponerte? ¿O Termo te iba a pagar por ponerte? No, ¿o los Technicolor Fabrics te iban a pagar para ponerte? ¿O Ravi Rivera te iba a pagar? Si no tienen dinero, es obvio que no. Entonces, no ganábamos de eso. Y era una de mis grandes confrontaciones que había con el talento de RMX. O sea, yo no hago esto por el dinero, no porque tenga mucho dinero, sino porque sé que esto es más como una labor social que por otra cosa. Puedes ganar de otras formas, ¿no? Pues puedes hacer anuncios, puedes trabajar en otro lado. La radio es un gran escaparate para conseguirlo, pero no vas a conseguir el dinero de la radio, nunca. Nunca lo vas a conseguir. Entonces, los ejecutivos de Imagen me dijeron, no, otra vez Pepe Molina me dijo, no, pues ve y hazlo, ¿no? El Nacho Anaya, con el cual tengo una gran relación y lo quiero, me dijo, no te puedo permitir porque soy el director de Cadena 3. Y yo no puedo permitir que mi talento se vaya a producir otro canal, ¿no? Es inconcebible. Y Ernesto Rivera, que es el director general, me dijo, sí, porque además somos muy amigos de Javier y sabemos que tu camiseta está en Imagen, entonces vete. ¿Cuál era el problema? Que mi horario en Azteca comenzaba al mediodía y terminaba a medianoche. Sí, entonces no es lo mismo producir radio, música a un noticiero de... No, porque tú tienes que estar en la formación, en ver cómo estuvieron los ratings, cómo está armando Marco Morales la escaleta, cómo se está desarrollando todo. O sea, ¿fue un cambio difícil al principio para ti, Gonzalo, o...? No, yo creo que fue más difícil para el público. O sea, yo, el hecho de entrar a Azteca, tuve un colchón enorme, que es un equipo extraordinario. Obviamente el apoyo de Nacho y el apoyo de Javier te pone del otro lado, pero obviamente la gente que hace el noticiero día con día. Y del otro lado, pues el apoyo de Imagen y la gente de RMX. Y viene la otra. Al mismo tiempo que estabas pasando esto, el PIS tenía mucho interés de entrar a nivel nacional. O sea, tenía ya conquistado Guadalajara con Licuado. Entonces llegó con Jorge Huerta y le dijo, quiero que me pasen a ser nacional. Me merezco estar en Torreón, merezco estar en San Miguel, merezco estar en Querétaro, merezco estar en Laredo y en donde sea. Entonces fue un movimiento muy sencillo. Ellos se pasan a la tarde y yo me paso a la mañana. O sea, yo me paso lo que era Licuado y ellos se pasan a la tarde, no necesariamente ligados a Tania por cuestiones técnicas, pero sí hacemos el intercambio y se acabó, ¿no? Y le damos la oportunidad a Eduardo y a Miriam de estar en el horario que estaba el combo y a ver qué sucede, ¿no? Porque acuérdate que ellos salían una sola vez a la semana o salían de unas formas distintas a como lo hicimos después. Así es. Por cómo estaba construida la cadena nacional. Y por eso realmente fue relativamente sencillo. Fue más difícil, y esa es la parte que uno tiene que apostarle fuerte,
que entendieran lo que iba a hacer yo en la mañana, ¿no? La Suerte del Conejo era una revista muy parecida a lo que hacían en la mañana, un poco más revolucionada, con un poco más de interacción, con cosas que podían ser sorprendentes, ¿no? Sí, más comedia, más... Exactamente, pero yo decidí hacer un noticiero. O sea, yo decidí hacer un programa informativo que para muchos pareciera que en una estación musical o de jóvenes era inconcebible, porque cada vez que tú pones un noticiero en una estación musical, o fracasa el noticiero o fracasa la estación musical, porque se le habla a un público distinto. Claro. Entonces, si lo que haces es hablarle a ese público bajo esos parámetros y le cuentas lo que está pasando de otra forma, se convierte en un referente, y es lo que logramos. Entonces, por eso me salí de Torreón, pero nunca me salí en realidad de Torreón. O sea, yo sigo muy pendiente hasta la fecha, Nicolás, de lo que sucede en esa ciudad. Le tengo un cariño enorme. O sea, mira, si tú a mí me preguntas, sí, claro que mi relación con Guadalajara es única. Pero yo soy un hombre que sí ve mucho lo que está pasando en cada plaza, ¿no? O sea, a mí me da entre risa y nostalgia pensar que tienes unas Torres Eiffel en la laguna, ¿no? O que de pronto cuando nos llevaban era como The Truman Show porque no nos sacaban de Boulevard Independencia, ¿no? Pero también pienso en los grandes talentos que hay en la laguna, ¿no? O sea, no solo Rosa Concha o Miriam o el propio Robatero. Pienso en gente como Pipe Jones, ¿no? Que es un gran talento que ya vive aquí, ¿no? Pero o el propio Zarzosa que lo jalé para hacer cosas en RMX y que ahora vive en Suecia, ¿no? Pienso en esa forma que de pronto sí es Torreón me trató con una calidez que pocas plazas tratan a locutores externos, y eso yo lo agradezco brutalmente, como Monterrey, ¿no? Y eso es la parte curiosa, que muchos dicen que a los chilangos no nos quieren en otras ciudades de México. Y yo creo que es al revés. El chilango llega con un dejo de soberbia a otras partes de México, y es el que no se deja querer, cuando en realidad lo que tú tienes que hacer es absorber la enorme tradición, cultura, talento, creatividad, imaginación, idea, sueños, metas que tienen, y entender por qué cada ciudad se mueve de una manera distinta, ¿no? Entender los lonches de Torreón, ver efectivamente que eso es lo que tienes que comer saliendo del antro a las 2 de la mañana, cuando se puede o cuando no se puede, entender al payaso Vitaúba, o sea, entender cómo son sus figuras, saber quién lee El Siglo, este tipo de cosas, ¿no? Y tengo grandes amigos de Torreón y lagunenses, ¿no? O sea, entre mis grandes amigos está Javier Garza, que durante mucho tiempo fue el director del Siglo de Torreón y que hoy trabaja en imagen también y trabaja en expansión. Es un tipo muy talentoso. Sí, claro, Gonzalo, qué interesante. Oye, Gonzalo, antes de... Sí, ok, no, estamos bien todavía. Quiero hacerte una pregunta que me llama mucho la atención. Y lo escuché en alguno de tus programas, ya para cerrar un poquito esto. ¿De dónde viene que te guste tu interés por la música country? Porque en algún programa escuché que dijiste que tu retiro iba a ser en Wichita, Kansas. En una cabañita, sentado en una mecedora, escuchando pura música country. Y luego me dijeron alguien efectivamente que no vivía en Wichita, sino en Omaha, Nebraska. Estás loco. O sea, a ver, las peores temperaturas que puede haber en el invierno están en esta zona de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues uno tiene que experimentar absolutamente todo. Yo creo que el country es el ejemplo muy claro. Los Estados Unidos, como México, siempre nos han vendido la idea de esta sociedad súper desarrollada, hipermoderna, con movimientos culturales que marcan al mundo, ¿no? El rock, el grunge, el soul, el jazz, el rhythm and blues, el hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratan de poner abajo de la alfombra lo que es en realidad el corazón de la Unión Americana, que es al que le dio voz y que es muy difícil regresar a la caja, Roger Ailes con Fox News y Donald Trump. Y es esta parte en donde tienes estos cantantes country, que en realidad son las verdaderas grandes estrellas de la Unión Americana porque le están hablando al corazón gringo.
y que te están hablando efectivamente de estas necesidades de encontrar el sueño americano, ¿no? Y que el sueño americano es la cosa más sencilla del mundo. No es ser millonario, no es vivir en Nueva York, no es vivir en Los Ángeles o en Beverly Hills, no es ser de los suburbios de Chicago, no. Muy probablemente sea tener una granja o un rancho, tener la posibilidad de viajar una vez al año a alguna de estas ciudades y conocer la Estatua de la Libertad o ir al paseo de las luminarias. Exacto. Ver que tus hijos puedan ir al high school, ¿no? Y si se puede al college, tener una vida tranquila, ¿no? Creo que eso es tener una posesión que le dejes a tus hijos, tener un retiro en paz, pero al mismo tiempo tener una gran religiosidad, una gran conexión con lo que está a tu alrededor. Y pareciera que no, que estamos muy lejanos de ese sentimiento. Mientras que las canciones country te lo van diciendo una y otra vez. Mientras que el jazz es muy doloroso, en su gran mayoría de expresiones siempre hay un dejo de nostalgia o de melancolía, como lo hay en el tango, por ejemplo, o en la canción vernácula mexicana. En el caso del country, siempre hay por debajo una pizca de esperanza. Entonces, esa pizca de esperanza, yo creo que si lo escuchas con un gran detenimiento, te enamora, ¿no? Y esa es la parte que es muy difícil. Fíjate ahora que lo estoy reflexionando. Es uno de los grandes rompimientos que hay culturales en los Estados Unidos. El demócrata nunca va a entender esa pizca de esperanza que tiene el republicano que escucha música country. Y tendría que entenderla para comprender por qué esa pizca de esperanza se convierte en movimientos reaccionarios. Claro. Pero totalmente. Es lo mismo que sucede en México. Es la misma parte en donde lo ves con la música grupera. Tienes que entender que el grupero, en esta estructura que te platiqué hace rato, incluyendo la parte de la violencia, tiene que ver esa parte de vamos a salir de la pobreza como sea. Aquí el sueño mexicano es no puedo acabar como mis padres. Y para no acabar como mis padres tengo que o irme a otro lado, ser migrante, o ser narco. No me queda otra. Hay más opciones. O ser maestro. Oh, bueno, sí. Son las tres que hay. Que va a haber un cheque seguro. Exactamente. Pero de ahí en fuera no hay más. Entonces, pues, claro, si tú me lo preguntas, ¿qué mejor lugar había hace 10 años para poder retirarte que en esa mezcla de paz y tranquilidad saliendo de la neurosis metropolitana? Hoy es otra historia. Tal vez oye, tal vez se encuentre en Mérida, Yucatán. Uno no lo sabe, ¿no? Claro, pero de que sí atrae ese tipo de vida, atrae. Claro. No sé si te atraiga a ti. No, bueno, pues yo me fui al sur de Texas por el momento, pero claro, y me encanta la música country. Y todos ven, bueno, antes, post pandemia, no, que Madonna, que tal grupo, conciertos. Las Dixie Chicks son el grupo número 1 que en promedio mete más gente en todo Estados Unidos. Y nadie lo puede creer. No, yo creo que lo creen, pero es muy difícil aceptarlo. Y es muy difícil aceptarlo porque continuamos en esta historia que creemos que la sociedad ya cambió. Y no, el trabajo sigue. Y el problema es que hablarle a esa sociedad hoy en día para que cambie es cada vez más difícil, porque también nosotros nos vamos poniendo cada vez más restricciones. O sea, decía Bill Maher hace una semana y ayer volví a esto, en que anteriormente si tú querías hacer comedia o crítica, era muy fácil. O sea, para mí era la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Porque ibas y criticabas a aquellos que estaban en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, aquellos que hablaban todo el tiempo de Cristo Rey, o sea, era muy claro por dónde tenías que irte hacia esa reticencia al cambio. Pero hoy estamos también del otro lado, porque tenemos aquellos que si tú criticas la acción de una mujer o la opinión de una mujer, te conviertes en misógino. Totalmente. Y dices, espérame, ¿no? Yo no estoy hablando de que su opinión sea equivocada por ser mujer. Estoy diciendo que su opinión es equivocada. Punto.
Tal cual. Pero así es, te puedes volver misógino, te puedes volver misántropo, discriminador, racista, puedes ser una persona que puedes llegar hasta a niveles de la pederastia. O sea, hemos encontrado una cultura de la cancelación que se vuelve tramposa. Porque entonces ahora el otro lado de los conservadores, los liberales, para evitar que haya esta discusión, han convertido todo en un objeto de ataque. Entonces la locura está de los dos lados. Y cuando la locura está de los dos lados, no hay campo para poder avanzar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, es que encontramos en este podcast, por ejemplo, que Gonzalo dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, por eso vamos a cancelarlo. No, espérenme. No, siempre hay una forma, siempre se está buscando en el pasado. Uy, bueno, a ver, ¿qué te digo? En mi caso, ¿no? Yo fui de los primeros que trataron de hacer esa cultura de la cancelación. Cuando le dije a una radioescucha que era una pendeja por descalificar el 212, a partir de que no le gustaba el cartel. Y a ver, sí, era fanática, pero sí. Y quiero ser muy explícito en esto, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Y mira, Mariana y yo hoy nos llevamos muy bien. Y le ofrecí una disculpa a partir de que mi intención no era esa. Y lo voy a decir. Yo siempre he dicho que cuando tú cometes un acto equívoco y lo reconoces, estás haciendo una tontería. Cuando haces un acto equívoco y no lo reconoces, estás haciendo una estupidez. Cuando haces un acto equívoco y lo haces pasar por un acierto, es una imbecilidad. Pero cuando haces un acto equívoco y le echas la culpa a los demás, es una pendejada. Y hoy estamos llenos de pendejadas, en donde todo el mundo le echa la culpa de tu equivocación a alguien más. Lo vemos en los gobiernos, y lo estoy diciendo en plural, lo vemos en el empresariado, lo vemos en los medios, lo vemos en la música, lo vemos en el día a día. La culpa la tienes tú, no la tengo yo. Entonces, obviamente a mí se me vino encima los que hoy sigo viendo que están practicando esa cultura de la cancelación a niveles enormes, y muchos de ellos para proteger a quienes hoy son sus padrinos políticos. Y eso es gravísimo, Nicolás. Porque entonces la discusión se cancela de un lado y del otro para proteger posiciones de poder, no para ayudar a la sociedad a tener desarrollo y bienestar. El poder que le dan las redes a un grupito de 100 personas y que pueden hacer más ruido que 1000 que estamos de acuerdo es... Pero mira, ¿no? Yo creo que es ahí en donde uno tiene que comenzar a sopesar. Y es una discusión muy complicada, porque es una discusión que se convierte en discusión política y económica. ¿Por qué tiene tanto poder Twitter? Porque no hemos discutido cuántas cuentas son ciertas y cuántas cuentas son falsas. Porque a Jack Dorsey no le conviene que se haga una auditoría de cuántas cuentas son falsas. Porque si se hace una auditoría general y se cancelan todas las cuentas que son falsas, que son millones, y que se utilizan para... las acciones se caen. Entonces, pues él mejor juega yo soy muy libre y que se diga lo que se les pega la gana aquí, y que sea un campo de batalla, no un campo de ideas, porque estoy generando dinero para mí. No porque en realidad crean la libertad. Y eso lo aprovechan los políticos que dicen, créate una granja de 400,000 bots y que se vayan en contra de esa persona y que hagan una tendencia que diga, no son los políticos, pues hashtag BTS es lo máximo, hashtag Blackpink está ahora, porque se hace de esa forma. Ya llegamos a los ridículos en donde las tendencias de conversación ya no son tendencias de conversación, son en realidad manipulaciones hechas a través de robots. Y tendríamos que entenderlos todos. Y bajo ese esquema tendríamos que comprender que también si hay miles de cuentas que te comienzan a atacar y de pronto dices, tienes 134 seguidores y la foto es falsa, se ve que está pixeleada, ¿qué voy a estar haciendo caso? A menos de que me quiera divertir un rato. Si me quiero divertir un rato, hazlo. Pero no lo tomes personal por la sencilla razón de que muy probablemente es una granja. No sea alguien que en realidad esté discutiendo contigo, sino que quiere llevar la conversación hacia donde le pidieron a través de un pago que fuera. Entonces las redes sociales se han convertido el día de hoy no en un reflejo de la sociedad, sino en un reflejo de aquellos que quieren protegerse de la verdadera sociedad o quieren dominar el discurso de la sociedad. Increíble, Gonzalo. Híjole, que me podría quedar platicando contigo todo el día, Gonzalo. Gracias por darme esta oportunidad. Sí lo voy a decir abiertamente.
admiré el movimiento, admiro cómo ha sido siempre. No siempre estamos de acuerdo a veces, pero lo que tú has hecho para mí ha sido un ejemplo, y el que yo quiera hacer a mis 39 años empezar este podcast, sí te lo tengo que decir, es por lo que yo vi que tú has hecho en todo este tiempo, y por eso te lo tengo que agradecer. Y gracias por darte el tiempo, porque sé que eres una persona súper ocupada. Y gracias de veras, Gonzalo. No sé cómo agradecerte. Así, o sea, te digo cómo, dándome tu tiempo para poder platicar contigo. O sea, el agradecido soy yo. O sea, encontrar gente que efectivamente tiene interés en platicar conmigo y de intercambiar puntos de vista, a mí me hace ver que la labor de tanto tiempo no se quedó en el aire. Y creo que eso es lo más importante. Y para terminar, muy probablemente hace 10 años, para hacer lo que tú estás haciendo, era a través de una estación de radio. Sí, no había otra plataforma. Y si la estación de radio no te lo daba, pues te quedabas con la idea y con el interés, con el gusanito o como quieras decirle. Hoy solo necesitas en una de esas 2 micrófonos, 2 cámaras, una computadora o en la forma más sencilla un teléfono. Exacto. Y logras hacer, si tu idea es lo suficientemente atractiva, que la escuchen miles o millones. Y eso es lo que como productores de medios tenemos que entender. O avanzamos a tener temas e información que realmente sean relevantes para la audiencia, o te mueres. Gonzalo, gracias. Gracias, y gracias a todos nuestros amigos del Random 71. Este fue el podcast del Random con Gonzalo Oliveros. Y recuerden seguirnos en redes. A Gonzalo lo encuentran en todos lados como G. Oliveros. Así es. Y gracias, Gonzalo, y me despido de ustedes. Este fue el podcast del Random 71, donde todo es cuestión de suerte. Gracias, y gracias, Gonzalo, de veras. Ojalá podamos colaborar, o me des oportunidad de colaborar de nuevo contigo. Claro que sí. Gracias, Gonzalo.